Ya, listo, empezamos. Miren, a ver, miren, hoy día vamos a seguir trabajando la parte de NumPy, pero ahora vamos a trabajar lo que llamamos las conversiones en NumPy. Hoy día vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con conversiones, pero utilizando arreglos NumPy. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con conversiones, todo lo que tenga que ver con conversiones en NumPy, todo lo que tenga que ver con conversiones en NumPy. Conversiones en NumPy. Como repasando, profesor, ¿qué era NumPy? NumPy, ¿para qué me servía, profesor, NumPy? Me servía para trabajar con ¿qué? Con arreglos. NumPy me sirve para trabajar con los arreglos, o sea, con los arrays. La palabrita array, ya no se olviden. Cuando yo diga, cuando ustedes escuchen la palabrita array, se refiere que es un arreglo. ¿Un array a qué se refiere, profesor? Un array se refiere a un arreglo. Un array se refiere a un arreglo. Correcto. Como un array se refiere a un arreglo, pero profesor, ¿qué puede ser un array, un arreglo? Un arreglo, ¿qué puede ser? Puede ser un vector. Un array, un arreglo puede ser un vector. O también puede ser una matriz. Un vector o también puede ser una matriz. Correcto, profesor. ¿Por qué se caracteriza el vector, profesor? Porque el vector tiene una dimensión. En cambio, la matriz, ¿cuántas dimensiones tiene, profesor? Tiene 2 dimensiones. Ya, eso siempre les explico en esa parte de los videos. Ahora, miren. Ahora, también otro punto importante. Cuando nosotros trabajamos con listas, con la estructura de datos listas, ¿cómo se representa una lista? Una lista se representa entre corchetes. Una lista va entre corchetes. Cuando trabajamos con lo que llamamos tuplas, cuando trabajamos todo lo que tiene que ver tuplas, profesor, ¿con qué trabajamos las tuplas? Las tuplas, ¿con qué lo trabajamos, profesor? Las tuplas lo trabajamos con los símbolos paréntesis, todos los paréntesis, paréntesis para acá y paréntesis para acá. Y cuando trabajamos, profesor, con diccionarios, como repasando, cuando trabajamos con diccionarios, profesor, ¿cómo se trabajaban los diccionarios? Se trabajaba con el símbolo de las llaves. Acá tenía la clave, primero tenía la clave, luego venía 2 puntos y luego venía el valor, la clave, valor, y se cerraba entre llaves, ¿ya? Como un repaso general, listas es entre corchetes, tuplas es entre paréntesis, y cuando trabajamos con diccionarios, se manejaban lo que tiene que ver con las llaves, ¿ya? Eso de ahí es importante, como repasando. Ahora, miren, ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Mira, me dice convertir la lista, me está diciendo, convertir la lista de temperaturas de grados Celsius a Kelvin. Convertir la lista de temperaturas de grados Celsius a Kelvin. ¿Qué se refiere, profesor, cuando dice quiero convertir la lista de temperaturas? Mira, abajito le estoy colocando la fórmula como para que ustedes sepan cómo es la fórmula. Los grados Kelvin, ¿cómo se calculan, profesor, los grados Kelvin? Los grados Kelvin. En la televisión a veces pasan, estamos a 40 grados, estamos a 30 grados. ¿A qué se refiere cuando dicen en la televisión estamos a 30 grados? Se refieren a los grados Celsius. Se refieren a los grados Celsius. Cuando dicen, ahorita en la Libertad estamos a 25 grados centígrados. Entonces, cuando se escucha 25 grados centígrados, 30 grados centígrados, se refiere a los grados Celsius. Se refiere a la temperatura, estamos a 25 grados Celsius. Pero, profesor, ahora esa temperatura yo quiero cambiarlos a los grados Kelvin. Profesor, ¿cómo lo cambio a los grados Kelvin? Los grados Kelvin, ¿cómo lo cambio, profesor, los grados Kelvin? De la siguiente manera, mira. La fórmula, ¿cómo es? Los grados Kelvin, ¿cómo se calculan? Los grados Kelvin es igual a los grados centígrados, ¿más cuánto, profesor? Más 273. Vamos a imaginar, profesor, que hoy día en la Libertad, estamos a 20 grados centígrados. Entonces reemplaza aquí. 20 viene para acá, más 273. 20 más 273, ¿cuánto da, profesor? Nos da 293. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que estamos en grados Kelvin. ¿Cuánto representa, profesor, esos 20 grados centígrados en grados Kelvin? Representa 293 grados Kelvin. ¿Ya? Profesor, ¿qué pasaría si ahora estamos en 10 grados centígrados más? Entonces reemplaza aquí 10 de los grados centígrados más 273 y calculamos. ¿Qué vamos a calcular acá, profesor? Calcularíamos los grados Kelvin. Los grados Kelvin, ¿a qué va a ser igual, profesor? Es igual a la suma de los dos. 10 más 273, ¿cuánto da, profesor? Da 283. Entonces ya calculamos lo que tiene que ver los grados Celsius y los grados centígrados. Correcto, ¿ya? Grados Celsius y los grados Celsius y los grados Kelvin, ¿ya? Entonces esa es la fórmula nada más. Tan solo es sumar nada más, ¿ya? Tan solo es una suma, una simple suma nada más. Entonces el primer paso, ¿qué es lo que hacemos, profesor? El primerito, vamos a crear la lista. Vamos a crear una lista de temperaturas.
Creo una lista de temperaturas. ¿Cómo se crea una lista de temperaturas? Primerito, profesor, le voy a colocar esta palabrita, tem. ¿Tem qué significa, profesor? Significa temperatura. Y luego la letra C, temperatura de grados Celsius. Pero ahora me está diciendo, profesor, que tengo que crear una lista. Entonces, como te expliqué, la lista va entre corchetes. Entonces colocas aquí. Acá estamos imaginando que la primera temperatura sea 10 grados centígrados, la segunda 15, la tercera sea 20, la cuarta 25, la quinta 30, la otra 35 y la última 40. Profesor, ¿cuántas temperaturas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 temperaturas, correcto. ¿Y esas temperaturas, profesor, dónde están guardadas esas temperaturas? Están guardadas en mi lista. ¿Y cómo se llama mi lista? TEMC, o sea, la temperatura de grados centígrados. Correcto. Entonces, ahí ya tenemos guardado lo que es primerito. Ahora, profesor, lo que yo quiero es hacer lo siguiente. Ahora lo que yo tengo que hacer es crear un array. Lo que vamos a trabajar es ahora con arrays. Voy a crear un array NumPy. ¿A partir de qué? A partir de la lista de temperaturas Celsius. Voy a crear un array NumPy a partir de la lista de temperaturas Celsius. ¿Ya? Pero, profesor, ¿cómo hago eso de ahí? De la siguiente manera. Tú lo primero que vas a hacer es colocar aquí una variable. Colocas una variable que se va a llamar arreglo-Celsius. ¿Por qué, profesor, le coloco arreglo? Porque yo lo voy a convertir a un array. Entonces lo voy a convertir a un array, un arreglo, le coloco una variable. ¿Cómo se llama la variable? Arreglo-Celsius. Ahora, profesor, acá le coloco la palabrita NP. No te olvides, previamente has tenido que instalar el NumPy y has tenido que cargar el NumPy. Ya no te olvides. Entonces acá llevamos el NumPy, que es el NP, luego punto, luego viene la función array. Luego viene la función array y ahora llamas a la lista. ¿Cómo se llama la lista, profesor? TENC. Profesor, ¿qué significa TENC? TENC significa temperatura en grados centígrados, nada más. Hasta ahí lo único que hemos hecho es trabajar con Celsius y crear nuestro array en Celsius. Ahora viene como se dice, la conversión. Profesor, ¿dónde yo lo voy a hacer la conversión? Por eso, mira, ahora lo que yo quiero, porque el resultado no me está pidiendo grados Celsius, me está pidiendo que de grados Celsius lo pase a grados Kelvin. Entonces, profesor, ¿dónde le coloco la conversión? Le coloco dentro del print, mira. Entonces coloco aquí el print, luego coloco comillas, la temperatura en grados Kelvin es. Profesor, ¿qué significaba este backslash y n? Como siempre les digo, este backslash y n significa salto de línea. Salto de línea, quiere decir que va a saltar, va a dar un saltito de línea. Ese backslash n significa salto de línea, ¿ya? No se olviden todos. Ese backslash n es un salto de línea. Salto de línea. Correcto, profesor. Quiero que dé un salto de línea. Entonces, con eso de ahí da un salto de línea. Correcto. Ahora, acá al costadito, profesor, ¿qué le voy a colocar? Aquí, después de la coma, le colocan la conversión. Después de la coma va la conversión. ¿Cómo se llama, profesor, mi arreglo anterior? Mi arreglo anterior. ¿Cómo se llama mi arreglo anterior? Acá lo voy a colocar. Acá se llama mi arreglo. Acá se llama mi arreglo Celsius, ¿no? Por acá me he equivocado. Arreglo Celsius. 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 ¿Más qué? ¿Llamamos cuál, profesor? Llamamos el que está aquí, miren. Llamamos el de aquí, llamamos para acá, y luego le sumamos 273. Aplicamos tan solamente la fórmula, aplicamos la fórmula y lo ejecutamos. Ya está. Y está ahí, profesor, correcto. Mire. Profesor, ¿yo cómo me doy cuenta que sí ha convertido o no ha convertido? Por la siguiente manera, mira. Acá yo tengo 10, pero en el grados Kelvin, ¿cuánto va? 283, mira. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Sumar. ¿Cuánto valía el grado centígrado? Valía 10. ¿Y ahora qué le ha sumado? 273. Como ya le sumó 273, ahora ¿cuánto me va a arrojar el profesor? Ahora me va a arrojar 283, me aparece acá. Igualito de la misma manera. Ahora ¿cuánto vale el grado centígrado? Vale 15. A ese 15 de ahí, ¿cuánto le vas a sumar? A ese 15 le sumas 273. Le sumas 273. Entonces, ¿cuánto me sale ahí, profesor? Me sale 288. Y esto me sale abajito. Igualito del 20. Viene para acá. ¿Y el 20 cómo es, profesor? Este 20 le vas a sumar 273. ¿Cuánto me da eso de ahí, profesor, cuando yo lo sumo? Me da 293. Entonces, eso de ahí me va a salir acá abajito. ¿Ves? Entonces, todo se va sumando. Y, profesor, ¿y cuál es lo que hace para que se calcule la suma? Acá, mira, esta conversión que he hecho acá, esta suma. Esta suma que está aquí es lo que hace para que se opere todo, es la suma. ¿Ya? Ahí se coloca. Profesor, entonces, ¿dónde voy a colocar mis conversiones, profesor, cuando tú me pidas? Lo colocas después, mira, primero vas a escribir acá escribes todo el texto que quieres que salga
y luego al costadito con una coma escribes la conversión. La conversión. Entonces, esa conversión, ¿cómo es? El arreglo que has creado arriba y le sumas según la fórmula. Según la fórmula que yo te ponga, según esa fórmula tú lo colocas aquí. ¿Ya? Según esa fórmula. Nada más, ahí lo colocas. ¿Qué más, profesor? Ahora viene la otra. Convertir la lista de sueldos en dólares a soles. Eso también es clásico. Por ejemplo, te dan un conjunto de trabajadores, ganan un sueldo, pero su sueldo está en dólares y eso quieres transformarlo a soles. Profesor, ¿cómo lo transforma a soles? O quiero transformarlo a euros. Profesor, ¿cómo lo transformo a euros? Fácil, igualito, mira. Primerito, mira. Primero tenemos que saber lo siguiente, mira. Convertir la lista de sueldos en dólares a soles. Primerito, tenemos que saber que un dólar, ¿cuánto equivale? A 3.61 soles. 3.61 soles. Entonces, ¿qué es lo que hago, profesor? Me está pidiendo que convierta la lista de sueldos en dólares a soles. Entonces, primero voy a crear mi lista de sueldos, pero en dólares. Creo mi lista de sueldos, pero que en dólares. Como voy a crear mi lista de sueldos en dólares, ¿qué voy a utilizar, profesor? Voy a utilizar los corchetes. Como me está pidiendo lista, utilizo mis corchetes. Entonces, utilizo mis corchetes. ¿Cuál va a ser mi primer sueldo? $1000. El segundo sueldo va a ser 2000. El tercero, 3000. El cuarto, 4000. Y el 5000 $5000. Ya esos son los sueldos de cada trabajador. Y eso, profesor, ¿dónde lo voy a guardar? En mi variable, en una variable que se va a llamar sueldo-dólar. Lo guardo en una variable que se llama sueldo-dólar. ¿Ya? Del mismo procedimiento, de la misma manera, profesor. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un array, acá lo mismo, mira, crear un array a partir de la lista de sueldos. Quiero crear un array NumPy a partir de la lista de sueldos. Profesor, ¿cómo lo hago eso de ahí? De la misma manera que el anterior, sino que ahora, ¿qué es? Arreglo dólar, le coloco un nombre que se llame arreglo dólar, luego llamo al NP, que es del NumPy, luego llamo a la función array, que se refiere que es un arreglo, y por último, trabajo con el sueldo dólar. Llamamos aquí la variable tipo lista, llamamos la variable tipo lista. ¿Cuál es mi variable tipo lista, profesor? El sueldo dólar, lo colocamos aquí. Pero hasta ahí, profesor, yo solo he trabajado los dólares nada más, correcto, hasta ahí nada más estás trabajando con los dólares. Ahora me está faltando la parte de los soles, profesor. ¿Cómo lo hago la conversión? ¿Dónde lo hago la conversión? En el print. Dentro del print lo voy a hacer la conversión, profesor. Entonces, imprimir en pantalla, lo que yo quiero hacer es imprimir en pantalla los sueldos en soles. Entonces, ¿cómo lo hago, profesor? De la misma manera. Print, entre comillas, los sueldos son backslash n. ¿Para qué sirve el profesor el backslash? Para dar un salto de línea. Para que dé un salto de línea. Ahora, profesor, pero ahora tú tienes que observar. Ahora ya no se va a sumar. Ahora, ¿qué va a hacer? Vamos a imaginar que tú ganas $100. Vamos a imaginar que tú ganas $100. $100. ¿Cuánto equivale en soles $100? ¿Qué es lo que haces tú para calcular? Lo multiplicas. Lo multiplicas. ¿Cuánto vale un dólar? Un dólar vale 3.61. Entonces lo multiplicas. Lo multiplicas 3.61. ¿Y cuánto me va a salir, profesor? Me va a salir 361. Quiere decir que yo, ¿cuánto va a ser? 361. ¿Ya? Igualito, de esa misma manera. Cuando te pidan convertir, en las conversiones, ¿qué se trabaja, profesor? Se puede trabajar con suma, se puede trabajar con resta, se puede trabajar con división o se puede trabajar con multiplicación. ¿Ya? Eso en conversiones te vas a enfrentar. En conversiones te enfrentas a las sumas, a las restas, a las divisiones y a las multiplicaciones con el símbolo asterisco. En este caso, profesor, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a multiplicar porque me están dando en dólares. Si me están dando en dólares, entonces yo llamo acá, mira, ve, arreglo dólar, llamo acá todos los elementos de mi arreglo, llamo acá todos los elementos de mi arreglo, y ahora como me está diciendo que vale 3.61, lo que hago, lo multiplico. Lo multiplico por 3.61. Lo multiplico por 3.61. Una vez que lo multiplico por 3.61, ¿qué es lo que va a pasar, profesor? Lo ejecutamos, mira, lo ejecutas acá, lo ejecutas, ¿y qué va a pasar, profesor? Los sueldos en soles, ¿cuánto es, profesor, acá? Los sueldos en soles. ¿El primer sueldo cuánto era? El primer sueldo en dólar, ¿cuánto era? Era $1000. Pero ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es multiplicar. Entonces vienes para acá. ¿Cuánto vale? Vale 1000, ¿no? Vale 1000. Pero asterisco, ¿por cuánto? Por 361, 3.61. ¿Cuánto me daría, profesor? Me daría el resultado de aquí, 3610. Ahora, profesor, de la misma manera, ahora, ¿cuánto es mi sueldo, profesor? Mi sueldo es $2000. Entonces, lo que hago nuevamente para acá. Ahora, ¿cuánto vale acá? Valdría 2000. 2000 valdría asterisco por 3.61. Nada más por 3.61. ¿Y cuánto me va a salir, profesor? Me sale 7220. De la misma manera para 3000, para 4000 y para 5000. Para 5000.
Ya, a ver, vamos a hacer una conversión más, ¿ya? Convertir la lista, igualito, la lista de sueldos, vamos a hacerlo al revés, a ver. De soles, mira, de soles a dólares. ¿Ya? Vamos a imaginar que tú ganas soles y quieres convertirlo a dólares. ¿Cómo sería? A ver, convertir la lista de sueldos de soles a dólares. ¿Cómo sería? Igualito, ¿ya? Recordar, vamos a apuntarlo acá, recordar $1 es igual a 3.61 soles. Ya, entonces, ¿cómo lo calculo, profesor? Igualito. Crear, colocamos aquí, crear la lista de sueldos. Pero ahora, profesor, ¿qué? ¿La lista de sueldos va a ser en dólares? No, ahora la lista de sueldos va a ser en soles. Se vas a crear aquí, ¿cómo lo vas a llamar? Sueldo, guión bajo, sol. O soles, bajo soles. Y ahora le colocamos entre corchetes, profesor. ¿Cuánto le voy a colocar? Vamos a imaginar ahora mismo, ¿ya? Que tú ganes 1000 soles. En una ganas 1000 soles, en otra ganas 2000, gana 3000, para hacerlo con el mismo ejemplo. ¿El otro cuánto es? 4000 y el otro es 5000. Entonces ahí tengo mis listas de sueldos, pero en soles. Luego, ¿qué hago, profesor? Mismo procedimiento. Crear un array NumPy a partir de la lista de sueldo. ¿Cómo sería acá? Igualito. Arreglo con bajo soles es igual np.array, abre paréntesis, sueldo, soles o dólares, soles. Ya, y por último, imprimir. Ahora vamos a ver ahí qué van a colocar. Imprimir en pantalla los sueldos, pero en dólares. Ahora estoy cambiando los sueldos en dólares. Los sueldos en dólares. ¿Cómo sería? Print. En soles. ¿Qué sería? Los sueldos. Los sueldos en soles. Ya, a ver qué más. ¿Qué más coloco? Los sueldos en soles. ¿En soles o en dólares? ¿Qué dices? En dólares. Porque estoy pidiendo de soles a dólares. Los sueldos en dólares. En dólares, 2 puntos, backslash n, coma. Ya, acá qué voy a colocar, a ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué coloco ahí? A ver, ahí quiero saber. ¿Qué colocaría ahí? Arreglo, ¿Ya? guión bajo, ¿Ya? Soles. ahí sería soles, ¿Ya? ¿Qué Soles. más? asterisco. A ver, ahí vamos. ¿Es asterisco? Mm, ¿Está bien o no? No, es una no es, igual. parece asterisco. Iguales, No es el por. El de arriba es ¿por qué, profesor? Porque yo quiero convertir de dólares a soles. Ahora lo estoy haciendo al revés. Si es al revés, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir, pues. Lo divido ¿entre cuánto? Entre 3 puntos. claro, en Es al 3 revés. puntos. Claro, lo divide. Si arriba está Claro. multiplicando, abajo pasa a dividir. ¿Ves? Ah, ya. Listo. Entonces quería ver si están atentos ahí. Entonces, los sueldos en dólares, ¿cuánto es? Mira, y te sale, mira, ve, diferente, mira, ve. Te sale 277.00 y así, 554, 831, 1385. Nada más, tan solo es eso, nada más. Tan solo es eso, nada más. Tan solo es eso, ¿ves? Acá, arriba era una multiplicación, acá es una división. Tan solo es eso, nada más. ¿Ya? Tan solo es eso, esa parte de ahí. ¿Está claro? ¿Tienen dudas hasta ahí? A ver, confírmenme. ¿Está claro? ¿Tienen dudas ahí? Los 3 ejercicios. Son sencillos, pero a ver, no sé, a ver qué dicen. A ver, confírmenme. Para